Muy buenas, estimados estudiantes. Les saludo, mi nombre es Genaro Barreto. En este pequeño video les voy a hablar sobre lo que es el movimiento parabólico y responder algunas preguntas de lo que es el movimiento parabólico. Empecemos. Aquí tenemos en nuestra presentación nuestro título Movimiento parabólico, en donde vemos que existe una velocidad inicial, una altura máxima y una distancia. Vamos a revisar los conceptos. ¿Qué y cómo es el movimiento parabólico? Vamos a leer un poco la teoría y el concepto de lo que es movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento descrito por una partícula que se mueve por una trayectoria se mueve por una trayectoria en forma de parábola. Como ya conocemos lo que es una parábola, podemos ver en el gráfico de abajo. Cuando se lanza un cuerpo con cierto ángulo respecto al plano horizontal, este describe un movimiento particular, pues al principio empieza a elevarse verticalmente y simultáneamente se desplaza horizontalmente, se eleva hasta cierta altura, que sería una altura máxima, desde donde empieza a descender. Sin embargo, horizontalmente sigue avanzando el movimiento, una distancia h, una distancia d, sigue avanzando el movimiento, culmina cuando este llega a impactar en la superficie del suelo u otro, formando nuevamente un ángulo final, como el ángulo inicial. Continuemos, aquí tienen un pequeño concepto que pueden revisar posteriormente, ya que les entregaré las diapositivas. Veamos unas fórmulas para calcular algunas variables del movimiento parabólico. Aquí tenemos la variable y la fórmula. Altura máxima, que es igual a la velocidad al cuadrado, velocidad en y. Ya sabemos muy bien la nomenclatura. La g es la gravedad, el tiempo de subida, la velocidad en y, la gravedad, el tiempo de vuelo, la altura. Entonces, en esto ya estamos muy claros. La nomenclatura: h altura, t tiempo, b velocidad, g la gravedad. Continuemos con la explicación. Tipos de movimiento parabólico. Existen diferentes tipos de movimiento parabólico dependiendo desde dónde empieza o acaba el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, movimiento parabólico completo. Aquí pueden ver de qué se trata y el concepto. El cuerpo recorre una parábola completa, empezando y acabando en el suelo. Podemos ver nuestro gráfico abajo para que quede claro el concepto. Movimiento de media parábola. Podemos ver que es desde el tiro horizontal también, o tiro parabólico horizontal también llamado. El cuerpo empieza desde cierta altura, o sea, no va desde el horizontal, desde el piso, va desde cierta altura, empieza. La velocidad inicial empieza desde cierta altura. Otros movimientos parabólicos, existen muchos casos particulares del movimiento parabólico. Por ejemplo, el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza. O una casa lanzando una canasta al jugador de baloncesto. Continuemos. ¿Por qué se considera al tiro parabólico como la composición de dos movimientos? Entonces, respondamos. El movimiento parabólico es un ejemplo de un movimiento realizado por un objeto en dos dimensiones o sobre un plano. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos. Aquí vemos la respuesta. Puede considerarse como la combinación de dos movimientos, que son un movimiento horizontal uniforme y un movimiento vertical, como vemos en las gráficas, que son dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. El movimiento parabólico o tiro oblicuo, también llamado, resulta la composición de un movimiento rectilíneo uniformemente MRU horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lanzamiento hacia arriba o hacia abajo, MRUA vertical. Entonces, aquí podemos ver, con la gráfica vemos que existen dos movimientos, en la horizontal y en la vertical, lo que responde a nuestra pregunta. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se caracteriza el tiro parabólico? El tiro horizontal es la atribución de la velocidad horizontal a un objeto sobre una altura en particular, cuyo movimiento continúa de forma natural a efectos de la gravedad, configurando un arco de parábola con su descenso. El tiro horizontal comienza justo en el momento que se suelta la bolita. Podemos revisar la parte de abajo, la que estoy leyendo. Y aquí está el gráfico indicándonos el tiro parabólico horizontal. Como dice, el tiro horizontal comienza justo en el momento que se suelta la bolita, luego de proyectar. Una vez hecho esto, la aceleración horizontal del proyectil es cero, mientras que la aceleración vertical es la gravedad dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces podemos ver que la característica es que empieza a una altura con una velocidad inicial cero. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se caracteriza el tiro parabólico? Veamos solamente las características por cuestiones de tiempo. El tiro parabólico tiene las siguientes características. Conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá la trayectoria. Es una de las características del tiro parabólico oblicuo. También revisemos el concepto. El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, es un ejemplo de composición nuevamente de movimientos en dos dimensiones. Un MRU
en el eje horizontal y un MRUA en el eje vertical. Es un caso particular de caída libre. Sigamos. ¿Cuáles son las ecuaciones utilizadas en el movimiento parabólico? Aquí tenemos las ecuaciones. Como sabemos bien, como les indicaré en este momento, cada nomenclatura. Las fórmulas ya ustedes deberían utilizar. El movimiento parabólico. El tiempo de vuelo, nos dice el título. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, la nomenclatura ya sabemos. La altura máxima es la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Alcance horizontal, D, o también se le pone H. La posición de la partícula igual, la nomenclatura ya la sabemos. X es igual a VO, y X es igual a la velocidad inicial, y igual a X en el eje de las coordenadas y en el eje de las coordenadas, ángulo del tiro, la tangente del ángulo por 4 veces la altura sobre D. Entonces, podemos decir que realizar una pequeña conclusión, el uso de la vida cotidiana, el disparo de proyectil militar, carga de artillería, morteros, desde el cilindro del cañón hasta el punto de caída de un objeto, la trayectoria de una pelota de golf o una pelota de fútbol o una pelota de básquet, como vemos en el gráfico. Es muy importante conocer el tiro para un movimiento parabólico, ya que, como podemos ver, se usa en la vida cotidiana. Aquí se encuentra una pequeña bibliografía en donde pueden ustedes revisar más a fondo el tema. Les agradezco por su atención, estudiantes. Muchísimas gracias.